Bien, hola muchachos. Bien, este es el taller número uno de Aprender en Casa de este año 2021. Les doy la bienvenida. La mayoría de ustedes pues no me conoce. Algunos sí, pero creo que la mayoría no. Entonces, como si ustedes tuvieran la oportunidad de ver en la presentación que les hice, entonces mi nombre es Leonardo Acosta Viana y voy a trabajar con ustedes pues este año para los de la jornada de mañana. No sé cuánto tiempo estaré, espero estar pues el tiempo necesario para que ustedes aprendan pues, las bases que se necesitan en esta materia. Bien, para este taller entonces se llama números y variables, o sea, y básicamente lo que vamos a ver son dos temas específicos. El primero lo pueden ver acá, que se llama lenguaje algebraico, y el segundo lo pueden ver acá, que se llama valor numérico. Bueno, yo le puse aquí el título valor numérico, una expresión algebraica, pero en realidad es un valor numérico. ¿Listo? En nuestro taller entonces está, pues la explicación es un poco corta, pero digamos que es sustanciosa. Ahí están todos los elementos que se necesitan. Eh, digamos que yo voy a hacer la explicación de manera más general para que ustedes la vean, pero básicamente esto es repetir lo que ya han hecho en los otros grados. ¿Listo? Bien, aquí pueden ver ustedes entonces la página de YouTube, aunque yo ya lo monté en el Classroom. Yo no sé si ya les llegó el Classroom, yo creo que sí. Después de la grabación de este video yo se los envío, pero si quieren encontrarlo por YouTube, entonces pone mi nombre, Leonardo Costaviana, y ahí encuentra este apartado. Aquí pues yo les coloco otros vínculos que ustedes pueden ver, algunas recomendaciones. Y según cómo se esté planteando pues este año, miramos si me lo tienen que subir a la plataforma de Classroom o me lo envían al correo. Yo creo que es en la plataforma de Classroom para que no haya ninguna dificultad. Y yo les enviaré el código ahorita más tarde, apenas lo tenga, para que ustedes suban sus trabajos ahí. Recuerden que las fechas son importantes. Todos los profesores, nosotros tenemos a cargo una cantidad de estudiantes grande. Entonces, pues solicitarles que entreguen en las fechas que están, pues para que no se atrasen. Tengan en cuenta que si ustedes me entregan fechas posteriores a las fechas establecidas, pues le responderé el mensaje diciendo que me lo entregó fuera de la fecha o tarde. Alguna cosa de esas le diré. Y, y qué, y pues la nota no será igual que el que entrega temprano. Tenemos que tener pues en cuenta que los estudiantes que entregan en las fechas pues son estudiantes que cumplen con los tiempos y son, digamos que tendrían que tener una nota adecuada a esa entrega de las fechas. A los otros pues tendrán una nota más baja para que lo tengan presente. Bueno, entonces yo aquí digamos que voy a hacer una explicación así, no voy a extenderme mucho para que lo entiendan y haya una explicación lo más adecuada posible. ¿Listo? Bien, entonces empecemos. Bien, lenguaje algebraico. Entonces, lo primero que tienen que tener en cuenta es que de qué se trata el álgebra, o sea, qué es lo que van a hacer este año y qué es lo que se trata de hacer el álgebra. En realidad, ustedes en los grados de primaria, en los grados de sexto, inclusive en los grados de séptimo, el objetivo primordial es que usted aprenda a operar con números, ¿sí? En grado quinto ven números naturales, que son los números que usted utiliza normalmente, el uno, el 2, el 3, el 4, etcétera. Los números que usted utiliza normalmente. Eso se les conoce con números naturales. Naturales, esos son los números naturales. Creo que ustedes lo han visto, que es con una letra N así. Ese es el conjunto de números naturales. Y aprenden a sumar, restar, multiplicar, dividir en ese conjunto numérico. Inclusive hacen otras operaciones como raíz cuadrada, como potencia, como logaritmo. Todo ese tipo de cosas lo trabajan en números naturales. Ya cuando van aumentando de grado, entonces van cambiando el conjunto numérico, pero aumentan. Entonces después vienen los enteros. Los enteros son estos mismos, pero aumentándole los negativos. Entonces estaría menos uno, menos 2, menos 3, menos 4 y así sucesivamente. Y eso se llaman enteros. ¿Listo? Y después viene otro conjunto numérico que se llaman los racionales, que contienen todas las que son fraccionarios y todo ese tipo de cosas. ¿Listo? Digamos que en octavo empezaremos a ver números racionales, pero los veremos un poquito más adelante. Primero vamos a empezar con un tema que es, digamos, bastante importante para que entiendan cuál es el concepto básico de lo que vamos a ver este año, que es el lenguaje algebraico. Bueno, en síntesis, ¿qué es el lenguaje algebraico? ¿Qué es el álgebra? El álgebra es expresar todo eso que ustedes han visto en números, pero no representarlo con un número determinado. Por ejemplo, si yo quisiera decir el área de un triángulo que tiene, digamos que este fuera nuestro triángulo y que tiene de base 3 metros,
y de altura 5 metros. Bueno, no está a escala, pero para que me entiendan. Uno diría, pues el área de ese triángulo es base 3 por altura 5 sobre 2. 3 por 5, 15 sobre 2. Y 15 sobre 2 da 7,5. ¿Listo? Y ya ahí me quedó el área de ese triángulo. Y yo tengo otro triángulo de otra forma, digamos que aquí fueran 8 y aquí fueran 10. Entonces, ¿cuál sería el área de este triángulo? Bueno, aquí eran metros, pueden ser metros, centímetros, lo que usted quiera. Entonces vamos a omitirnos las unidades para evitarnos eso. Entonces decimos que base 8 por altura 10 sobre 2. 8 por 10, 80 sobre 2. 80 sobre 2 da 40 y ya me queda que el área de ese triángulo es 40. Y está bien, pero ¿qué tal yo quisiera encontrar, dejar una regla, una fórmula para todas? Entonces, claro, diría que en todo triángulo que tiene base B, ¿sí? Base B, y altura, generalmente la letra que utilizan para la altura, o sea, en matemáticas siempre se utilizan letras muy particulares para todo. Ustedes por allá vieron que en sexto, por ejemplo, utilizaban la letra X como variable, que era lo que nosotros no conocíamos. La altura en matemáticas generalmente se utiliza la letra H. ¿Por qué se utiliza la letra H? Pues tradicionalmente se ha utilizado porque en inglés altura es height, entonces que escribe con H. Entonces por eso se utiliza la letra H. La A no se utiliza, la A se utiliza en otros contextos, entonces digamos que vamos nosotros también a seguir esas reglas que son como las más tradicionales y vamos a decir que la altura se representa con la letra H. Se puede representar con otra letra, con la que usted quiera. De eso no hay problema. Usted puede representar la altura con la letra que quiera. Pero digamos que tradicionalmente lo más común es que la altura se utilice la letra H. Y nosotros lo vamos a hacer. Entonces podemos decir que para esta figurita que está aquí, nuestra área será base por altura sobre 2. ¿Y qué tiene esta fórmula de aquí? Que sirve para todas, tanto para esta como para esta. Esta es la fórmula que contiene todos los triángulos con base y altura. Esa es la fórmula que lo contiene. Entonces, esa fórmula que está ahí, lenguaje algebraico. Algebraico, ¿listo? El lenguaje algebraico. Entonces, el lenguaje algebraico simplemente es escribir las expresiones como fórmulas para que nos sirvan generalmente. ¿Qué es lo importante del álgebra? Pues lo importante del álgebra es que cuando usted escribe de manera general, así como lo escribo con esta fórmula, no necesita estar determinando exactamente el área de cada uno. Simplemente escribe una fórmula. Entonces, cada vez que usted quiera escribir una fórmula de algo, la está escribiendo en términos del lenguaje algebraico. El lenguaje algebraico es el que se utiliza en casi todos los términos de la ciencia. Cuando vean física, cuando vean química, cuando vean trigonometría, cuando vean cálculo, y las personas que quieran estudiar algún tipo de área de conocimiento matemático o científico, se van a dar cuenta que el álgebra siempre aparece en todo este tipo de expresiones y se utiliza de esa manera, porque generaliza la estructura que estamos viendo, la generaliza, la pone en términos de carácter general. ¿Listo? Bien, bien, entonces, ¿cómo lo generaliza? Nos sirve para todo. Ahora bien, hemos creado un nuevo conjunto numérico. Digámoslo en términos generales, tenemos un nuevo conjunto numérico, aunque no lo es en realidad. Pero sí tenemos uno nuevo, que es el conjunto de estas que utilizan como letras. De ahora en adelante no las vamos a llamar letras, sino las vamos a llamar variables. Entonces las variables más utilizadas son la X, la Y, la Z, la W, la H. Todas las letras se pueden utilizar como variables, ¿sí? O sea, nuestras letras ya no van a servir como expresiones de letras, sino como expresiones de variables. Y las variables simplemente determinan que X, Y, Z, W y H o la que sea representa un número determinado. Por ejemplo, aquí, veamos aquí. Aquí para este ejercicio, B te representa 3 y H representa 5. ¿Sí? En este de acá, B representa 8 y H representa 10. Entonces, esta fórmula nos sirve para trabajar con cualquiera de estas reemplazando los datos que están allí. Entonces, esas variables que estamos viendo allá nos van a servir a nosotros para corregir. Bien,
Entonces, digamos que el álgebra en términos básicos lo que está determinando es cómo podemos trabajar todo lo que ustedes han hecho ya de suma, resta, multiplicación y división con números, lo vamos a pasar a variables. ¿Podríamos decir letras? No, porque la palabra letras está relacionada con la escritura. Estas no son letras. Vamos a utilizar los mismos símbolos, pero las vamos a llamar variables. ¿Por qué se utilizan los mismos símbolos? Pues porque usted ya los conoce, no nos vamos a crear un símbolo raro allá para representar. Alguien podría decir, no, la variable va a ser un cosito así raro ahí, ¿no? ¿Para qué se ponen a inventar cosas raras? Lo que puede hacer es utilizar los símbolos que usted ya conoce, que son las letras, pero teniendo en cuenta que no son letras, son variables, o sea, elementos que toman diferentes valores. ¿Qué tenemos que hacer durante este año? Aprender a sumar, restar, multiplicar, dividir, potencial, logaritmar, radical, todas esas operaciones, pero con estas variables. Tenemos que aprender a hacer eso. Entonces, lo primero que tenemos que adecuarnos es a transformar de una forma de variable a una forma de numérica. Y eso es básicamente lo que se hace allí. Entonces veamos algunos ejemplos que están planteados allí en nuestra guía. Yo aquí, ustedes pueden ver acá y leer todo ese pedazo que está aquí, que habla sobre ese tema. Y pues pueden darse cuenta que aquí doy algunos ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, digamos, el primer ejemplo que está allí dice la suma de dos números de 2 y un número. Entonces me dice la suma del número del 2 y un número. Como yo no sé cuál es el número, no sé, no tengo ni idea cuál es el número, entonces voy a asignarle a ese número una variable. Puede ser la X, la Y, la Z, la que yo quiera. Digamos que para el ejercicio que hicimos aquí, yo creo que le coloqué fue la letra D. Bueno, alguien podría decir, no, yo no utilizo la letra D, yo quiero utilizar la letra, no sé, X, que es la que yo más conozco. Esto también representa lo mismo. Entonces tenemos que tener en cuenta algunas palabras que nos van a servir. Entonces, para relacionarlo. Por ejemplo, cuando yo pongo la letra X, Y, Z, W, D, B, la que yo sea, esto me está diciendo un número que, ¿sí? Más o menos representa eso. Un número que, o un número cualquiera. Entonces puede ser la X, puede ser la Y, puede ser la Z, la W, la H, la B, la D, la que quiera. Si yo quiero representar el doble de un número, entonces el doble de un número, el doble, recuerden que la palabra doble está relacionada con el número 2. Entonces yo podría decir el doble de un número, ¿sí ven? Un número que doble. El triple, ¿cómo sería? Pues con el 3, el triple de un número. Por ejemplo, ¿cómo podría decir yo la mitad de un número? Entonces es un número, voy a cambiar la letra. Vuelvo y les digo, puedo seguir dejando la X, pero voy a cambiar la variable, perdón, no la letra en la variable. Un número, la mitad de un número. Este es el número y su mitad sería así. ¿Sí? Por ejemplo, un número al cuadrado. Utilicemos otra letra, la W. Un número, ¿cómo sería un número al cuadrado? Pues sería así, ¿cierto? Menos que ya lo pensaron varios. Un número al cuadrado. Un número al cubo. ¿Listo? Y podemos hacer varias combinaciones. Podemos decir el doble de un número más el triple de otro. Y aquí viene una parte muy importante. El doble de un número, digamos, utilizamos la letra, más el triple de otro número. Alguien podría decir, voy a poner la misma letra X aquí. Si yo coloco la misma letra de aquí, X, como es el mismo ejercicio, estaré diciendo que esa letra representa el mismo número de aquí. Si yo lo colocara así, estaría diciendo el doble de un número más el triple del mismo, porque este viene siendo el mismo. Entonces, si yo quisiera decir otro diferente, me tocaría poner otra letra. Si el ejercicio fuera el mismo, pues no habría problema, pondría la X. Pero como es otro, me tocaría poner otra letra. Pongamos, no sé, la Y. Aquí dice el doble de un número más el triple de otro. Alguien podría decir, profesor, y si lo escribo así, ¿está mal? No, está bien, es otro. Perdón, así. Esta es otra forma de escribirlo. El doble de un número más el triple de otro. ¿Representan lo mismo? Claro que representan lo mismo, pero no son iguales. Porque este representa un número distinto a la X y aquí también un número distinto a la X. Y como estas dos no están relacionadas, no estoy diciendo que sean la misma ni están relacionadas, son expresiones que representan cosas y números distintos. Pero sí se podría hacer así, o sea, uno podría hacerlo así. ¿Puedo utilizar otras variables? Sí. ¿Qué pasa si solamente dejo el doble de un número más 3? ¿Ahí qué dice? 2 más 3. No dice de ningún número porque no le estoy colocando variable.
Simplemente estoy escribiendo el 2 más el 3 y eso llamamos nosotros que es 5. ¿Listo? Entonces, ¿para qué nos gastamos escribiendo eso? Bien, vamos a mirar entonces cómo serían algunos de los ejercicios que están planteados ahí. Por ejemplo, me dicen, escriba, no sé, no, 4 veces un número menos la mitad de otro. 4 veces un número más la mitad de otro. Entonces empiezo 4 veces, entonces 4 veces. Un número, cuando me dicen un número, ¿qué debo hacer? Utilizar una variable. Entonces utilicemos la W para no gastar la X. Vuelvo y les digo, se puede utilizar la X si uno quiere, pero digamos que voy a usar otra. Entonces 4 veces un número. Después que dice menos la mitad de otro. Entonces la mitad es dividir entre 2, ¿cierto? Esta rayita significa dividir entre 2. De otro. Ese otro no puede ser la misma letra W porque ya dijimos que si pongo la W estaría diciendo que es la del mismo. ¿Sí? Entonces decir que otro significa otra letra, otra variable, perdón. Entonces vamos por aquí, digamos una que no habíamos usado, no sé, la H. Alguien dirá, uy, profesor, pero esa es la altura. Pues en este contexto sería la altura, que es la que utiliza. Pero en este contexto es un número. O sea, realmente no es que exclusivamente la H se utiliza para la letra número. O es como por ejemplo que la X se utilice exclusivamente para variables. Para ecuaciones. No, se puede utilizar como uno quiera. Lo que pasa es que si uno dice altura, lo más aconsejable es utilizar H. Hay libros que utilizan la Y como altura. Pero lo más aconsejable, lo más común es utilizar la H como altura. Pero se puede utilizar en cualquier contexto. Y mira que dice 4 veces un número menos la mitad de otro. Digamos que me dicen, hay palabras muy particulares. Por ejemplo, cuando dicen disminuido. La palabra disminuido significa restar. Que dice, por ejemplo, un número disminuido en 3. Entonces, un número, utilicemos, qué sé yo, la letra M. Un número disminuido en... ¿Cuánto fue que dije? Bueno, no recuerdo, 4. Un número disminuido en 4. Bueno, creo que era 3. Un número disminuido en 3. Y míralo, ahí está. Un número disminuido en 3. Ya, eso es todo lo que hay que hacer. Escribir la expresión. O sea, cada vez que vean la palabra número es cambiarlo por una variable y hacer la operación que me están pidiendo. Eso es lo que se les solicita en la primera parte del taller. ¿Sí? Que es básicamente lo que está. Hay unos más complicados. Por ejemplo, a ustedes les pueden decir, y creo que en el taller está así, nos pueden colocar, por ejemplo, que escribamos a qué significa, por ejemplo, la expresión 2 por x menos y al cuadrado menos 5x más 8. Vamos aquí otra letra. Y, m. Así. Este me lo metí un poco complicado, pero no importa. Entonces dice, el doble sería, primero es el doble, que aquí dice 2. El doble. ¿Pero el doble de qué? No es el doble de un número. Es el doble de que hay aquí. Aquí hay una resta. Entonces el doble de la resta de dos números, ¿cierto? Que son diferentes. El doble de la resta de dos números. Pero mire que están aquí a la 2. Entonces, ¿dos números qué? Dos números al cuadrado. La resta de dos números, bueno, podría ser elevados al cuadrado. Disminuido o menos, podría ser, digamos, menos. 5 veces otro número más, más 8. Y ya, eso es lo que dice ahí. Y es básicamente otra de las preguntas que están dentro del taller, ¿listo? Eso es lo que hay que hacer con ese taller, no está muy difícil. Bien, dentro del ejercicio, entonces yo coloco ejercicios como perímetro, área, volumen. No sé si coloqué volumen, creo que no coloqué volumen. Pero si hablo de perímetro, hay área. Entonces voy a definir aquí. Recuerden que perímetro es la suma de
dos lados. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una figurita, no sé, voy a inventar una figura rara así. No, eso no está tan raro. Una figura, no sé, así. Digamos que esto mide A, esto mide B, esto mide C y esto mide D. No sé cuánto miden, simplemente las variables que están utilizando la letra A, B, C y D. Me dicen ayer en el perímetro, entonces, ¿cómo sería el perímetro? Perímetro, que generalmente la letra P, ¿a qué sería igual el perímetro? Como el perímetro es la suma de los lados, entonces será A, podría empezar con A o empezar con la que yo quiera, pero empezar con A. A más B más C más C más D. Entonces el perímetro es A más B más C más D. Y aquí está la fórmula que lo termina. Y ya. Si es el área, tocaría mirar qué figura es. Digamos que en una figura en área esta es más complicado. Porque tocaría que nos determinaran qué figura exactamente es y algunos datos para saberlo. Entonces no va a preguntar algo muy difícil. Generalmente pregunto el área de un triángulo, de un cuadrado, de figuras muy comunes. Un círculo podría ser también. Bien. Eso es en cuanto a la primera parte que tiene que ver con lenguaje algebraico. ¿Y qué significa eso de el valor numérico? Pues básicamente el valor numérico es cuando ya me dicen, después de hacer eso reemplace. Supongamos que en este ejercicio me dicen, suponga, que es una de las palabras que utiliza, que A es 2, que B es 3, que C es 5 y que D es 4, por decir alguna cosa. Entonces, ¿yo qué haría? Lo que haría sería coger la fórmula que perímetro es igual a, vuelvo y lo escribo, A más B más C más D. Y en lugar de escribir A más B más C más D, pues pongo sus valores. Entonces digo perímetro que será igual a, ¿cuánto es? A es 2, más B que es 3, más C que es 5, más D que es 4. Y ese 5 no se ve claro. Y sumo 2 más 3 5 más 5 10 más 5 14, o sea, hago la suma. O sea que el perímetro en ese caso particular es 14. Y ya, eso es el valor el valor numérico de esa expresión. Bien, por ejemplo, me dicen, hay un ejercicio allí que habla, digamos que me dicen la expresión 2x al cuadrado más 8 my menos, qué sé yo, 3z. Y me dicen, suponga que aquí x es 1, m es 2, y es un medio, voy a colocarlo con fraccionarios y todo. Y z es, no sé, 0, por decir algún número. Me dicen, haga la operación, la voy a hacer aquí. Y me dicen, 2x a la 2, entonces en lugar de colocar la x voy a poner su valor, entonces digo 2, y generalmente lo que uno hace cuando va a reemplazar un valor es poner ese valor, en lugar de poner la variable, pone un paréntesis a la 2, ¿sí? Que está x a la 2, en lugar de colocar la x coloque un paréntesis, ¿listo? Y después de que coloco ese paréntesis, entonces reemplazo el valor de x, en este caso x es 1, entonces lo reemplazo aquí el 1. Si están mal los lados, pues toco el valor reemplazar, más 8, vean lo que está, 8. Sigo una variable que es m, entonces la pongo en paréntesis. Y en esa m dice que es, nosotros ya habíamos dicho que m era 2, miren lo que está, 2. Y después es y, entonces coloco un paréntesis, ¿cierto? Y busco la y, mire que y es un medio. Hay operaciones que tienen que ustedes ya trabajar y que no voy a ponerme a explicar aquí, que es como sumar, restar, multiplicar y dividir fraccionarios. Eso ya lo deben hacer. Números enteros, números, eso no voy a explicarlo acá. Si es necesaria alguna explicación, pues hablaremos de eso. Pero son temas que ustedes ya deberían saber y que deberían tener acá. No voy a ponerme a hacer una clase de todo el bachillerato hasta aquí porque no nos daría el tiempo. O sea, hay cosas que yo supongo que si ustedes aprobaron el año es porque ya las conocen, ¿cierto? Me imagino. Bien, y continuamos. Menos, entonces coloco el menos. 3, coloco el 3. Y ahora sigue la z, miren. Entonces la z como es una variable, coloco un paréntesis. Y en la z coloco el número 0.
y hago las operaciones. Aquí, ¿cómo se hacen las operaciones? ¿En qué orden se hacen las operaciones? Ustedes tuvieron que haber visto por allá en sexto grado séptimo un concepto que se llama jerarquía matemática. La jerarquía matemática le dice qué cosas en qué orden se hacen. Bien, entonces, ¿cómo va la jerarquía matemática para que la recuerden? La jerarquía matemática va, el primer caso es revisar dónde están los paréntesis. Entonces va a crear aquí, paréntesis. La segunda cosa es revisar las potencias y las raíces. La tercera cosa, después de que usted revisa las potencias y raíces, si no hay, pasa al siguiente nivel, que es la multiplicación y la división. Si no hay de esas, pasa al siguiente nivel, que es la suma y la resta. Y si tiene que escoger, pasa al último nivel, que es de izquierda a derecha. Así se hace. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si me dicen aquí haga la operación, entonces yo empiezo. ¿Hay paréntesis? Bueno, estos paréntesis son individuales. Si hay paréntesis que contengan cosas, como por ejemplo, no sé, por aquí teníamos alguno, mire, por ejemplo aquí. Si fuera aquí, este paréntesis contiene dos cosas adentro y hay que hacerlo primero. Pero en este caso los paréntesis no contienen cosas adentro, entonces pues no hay que hacer nada porque ya está hecho adentro. Entonces digamos que paréntesis como tal no está, entonces ya digamos que esta parte la elimino. Vamos al siguiente, potencias y raíces. Entonces me toca hacer donde hayan potencias y raíces. Y en este caso sí hay, mire, está esta. Entonces me toca decir 2 multiplicado por 1 a la 2. Entonces 1 por 1, 1. Yo sé que por ahí alguien pensó que 1 a la 2 es 2. No, 1 a la 1, 1 a la 2 es 1. Más. Aquí hay no hay potencia, entonces dejémoslo igual. 8, 2 y un medio. Porque las multiplicaciones son después. Menos 3 por 0 porque no hay más potencias. Sí, ahí no hay potencia. Ya no hay más potencias. Pasamos a la multiplicación y la división. Aquí hay multiplicaciones y aquí y aquí. Entonces cuando eso pasa, cuando hay varias, entonces la regla dice hágalo de izquierda a derecha, cuando hay las mismas cosas, porque hay raíces y divisiones iguales. Entonces digo 2 por 1, 2, más. Hago esta multiplicación. 8 por 2, 16. Y 16 por un medio me da 8. Yo, no, yo les aconsejo que ustedes traten de hacer estas operaciones que ya las deben saber. Si no confía mucho en sus operaciones, podemos utilizar la calculadora, aunque yo no estoy de acuerdo que usemos la calculadora, porque digamos la calculadora vuelve perezosa la mente. Pero digamos, yo lo hago 8, lo voy a hacer simplemente para que ustedes vean que está bien hecho. 8 por 2 por un medio. Aquí está, 8 por 2 por un medio. Y eso me da 8, como lo pueden ver aquí. Que fue lo que nos dio nosotros, 8. Menos, hago la operación 3 por 0, 0. Y ahora ya no hay más potencia, no hay, perdón, multiplicación y división, me faltaría hacer la suma y la resta. Entonces hacemos suma y restas. Como hay suma y restas, entonces me toca hacer lo de izquierda a derecha. Entonces hago 2 más 8, 10, y 10 menos 8, 10. 10 menos 0, 10, perdón, es que 10 menos 8. 10, repito, 2 más 8, 10, y 10 menos 0, 10. Y ahí quedó nuestro ejercicio completado. Lo que hago es tener una expresión en valor algebraico o expresión algebraica, reemplazar unos valores numéricos que lo representan, que están aquí, y llegar a una conclusión. Eso se le llama valor numérico. Si hay figuras, si hay elementos diferentes, como por ejemplo en un ejercicio que está allí en el taller, creo que es uno como, venga, lo buscamos, como este por ejemplo, este que está aquí. Fíjense que le está pidiendo algo, va a hacer uno parecido. Digamos que la figura fuera así. Dice que aquí es 2x, 2y, aquí es y y aquí es y. Y me dice, calcule el área de figura. Yo ya les había dicho que el área era 2y a la 2. ¿Sí? Yo aquí se las escribí ahí en el... Es que supongo que el área es eso, ya se las dije. Entonces simplemente reemplazar. Me están diciendo que reemplace cuando y sea cuánto. En el ejercicio dice 30, pero yo voy a poner, no sé, 10. Que fuera 10 para no hacer el mismo ejercicio. Entonces simplemente reemplazo el 10 aquí porque ya me dicen cuánto es 10. Entonces el área es 2, paréntesis, cuando va a reemplazar el 10. ¿Listo? ¿Sí lo ven ahí? Ahora, 10 al cuadrado, vuelve a solo la jerarquía matemática que hemos visto. Entonces se hace primero la potencia.
10 por 10, 100. Entonces me quedaría que el área es igual a 2 por, esto me dio 100. Y 2 por 100 me daría 200. Y ya calcularía eso, es así nomás. O sea, los ejercicios realmente simplemente espero eh, que ustedes trabajen allí. Estos ejercicios son muy sencillos, está muy corto. Eh, Les solicito eso sí, por favor, que cada uno lo haga de manera individual, eh, y verán que aprenden. O sea, el objetivo, miren, es un consejo que yo les doy siempre a mis estudiantes y es, eh, si usted empieza, digamos, en estos temas, el álgebra es un tema muy importante porque el álgebra la van a utilizar durante todo el resto del bachillerato. O sea, noveno, décimo, once, inclusive si ustedes van a hacer algún tipo de estudio que tenga que ver con matemáticas, y casi todas las carreras lo tienen, se van a encontrar con esto, que así se maneja. Entonces el álgebra es la parte más importante, una de las partes más importantes de la construcción matemática. Si usted maneja la aritmética, o sea, eso de las operaciones, de sumar, restar, multiplicar y dividir bien, y además maneja el álgebra bien, le aseguro que nunca va a tener problemas de matemáticas en toda la carrera, en todo lo que usted haga aquí adelante, porque esto es lo más importante. Si usted hace esto bien, después todo es como ampliar esto un poquito más y un poquito más. O sea, esta parte se vuelve muy importante. Entonces ahí viene lo que les estaba diciendo. Entonces digamos que lo que yo espero de aquí en adelante es que ustedes hagan los trabajos ustedes mismos. Pueden darse cuenta que es una cosa muy sencilla. Y si lo hace de manera, usted se pone a trabajar en este tipo de cosas, le aseguro que sus problemas en matemáticas de aquí en adelante se acaban. Pero debe trabajar eh, pensando en que quiere aprender y no que quiere entregar. ¿Listo? Bien, muchachos, entonces espero cualquier cosa, cualquier duda. Ya saben que me pueden escribir el correo. No, vuelvo y les digo. Yo espero que para cuando ustedes ya vean este video ya esté la plataforma de Classroom funcionando. Entonces me pueden hacer por el tablón de preguntas o por donde quieran las preguntas que quieran, que con mucho gusto los va a resolver. Si alguno de ustedes necesita una explicación más, con gusto se comunica conmigo y hacemos una clase en donde la podamos hacer de manera directa y yo responder todas las dudas que tengan. Tengan en cuenta que no les voy a responder estas mismas dudas, o sea, no voy a responder estos mismos ejercicios que están acá porque pues no tiene sentido que yo les solucione el taller que espero que hagan, pero podemos hacer una explicación lo más sencilla posible. Cualquier cosa, espero sus dudas, sus preguntas y ya saben. Sí, listo muchachos, muchísimas gracias y nos vemos. Chao.